Mary, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevas el verano? Pues el verano lo llevo trabajando, ¿No? pero bien, pero muy contenta. La verdad, muy contenta con el trabajo que hago y con muchas ganas de arrancar hoy al tema ya, porque no es común en nosotras, No. pero traemos un tema de rabiosa actualidad. Bueno, en realidad traemos un tema que debería ser actualidad siempre, Sí. el ODS del que vamos a hablar hoy, pero pues, por circunstancias terribles, ajenas al guión, pero no al nuestro, al guión del universo, ajenas al guión del universo, Y humano. se ha cruzado ahí una trama en este guión que no nos gusta, que no nos interesa y que vamos a intentar esclarecer para que aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible para que estas cosas no pasen, para volver al guión natural y coherente en el que los ODS tienen mucho peso. Muy bien, para aprender, que al final es lo que nos gusta a nosotras y a vosotros. Aprender de verdad. Claro. Aprender con fundamento. Aprender con fundamento y vamos, de la mejor fuente, creo yo, que Bueno, dentro de poco diremos quién es, sí, aunque ya la habréis leído. Sí, pero bueno, es una fuente brutal, una fuente de sabiduría. Bueno, arrancamos como siempre con los agradecimientos a la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, la Fundación Legado Humano Natural y sobre todo al proyecto Obsesiones, que ha hecho posible esta temporada, el AURED, que nos acoge como cada semana, y dentro de la URED pues nuestro gran equipo, David, Miriam, Andrea, y hoy en especial tenemos a un compi que yo lo quiero mucho y bueno, si lo conocéis lo que veis todo, y bienvenido Juan, que te quiero un montón y espero que disfrutes la experiencia. Y hablando de experiencias, pues eso, vamos a bucear ya en nuestra experiencia. Buceamos. Sí. De lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho, Mary, con el ODS 17. Sí. El ODS 17 yo creo que es uno de los ODS que engloban o que hacen posible que los demás se puedan cumplir. Es el último, es el 17, Sí. pero yo creo que es el último porque lanza un rayo que atraviesa todos los ODS. La estrategia para que los otros se puedan cumplir. Sin el ODS 17 no hay opciones, es Claro. alianzas. ¿No lo Claro. hemos dicho? Alianzas. Esa palabra que nos suena como difusa y como Sí. una obviedad, o sea, el trabajar en equipo, el que todos los actores que intervienen, el sector privado, los gobiernos, la sociedad civil, que tienen que trabajar en colaboración, con políticas comunes, con intenciones comunes, pues esto que parece como una obviedad, pues no pasa, es que no está pasando. Pero alianzas mundiales. Alianzas mundiales. O sea, no hablo o sea, pero bueno, todo, desde el pueblo más pequeño, claro, hasta el planeta en sí. justo todo. eso te iba a decir, que realmente todos los países no partimos de la misma base. Hay países pues, que con el COVID es tan fatal que Sí. por diferentes motivos. Entonces, este ODS nos permite intentar equilibrar la balanza en todos los países, pues para que las oportunidades que vamos teniendo todos Sean para todos. sean para todos. Los países con más recursos Claro. tienen que estar ahí equilibrando la balanza y apoyando a los países con menos recursos, Claro. y conseguir un poquito de equilibrio. O con mucha deuda, o con... El ODS 17 trabaja un poco desde este punto de vista, intentando generar pues esas políticas. Por lo tanto, también es importantísimo apoyar a las asociaciones y a los proyectos que trabajan desde la sostenibilidad y para la cooperación internacional, que es muy importante para conseguir este equilibrio en el planeta. Claro. Y que el resto de ODS, pues es que con estas alianzas y trabajando en estas líneas, el resto de ODS de manera orgánica se irían solucionando las metas. Totalmente. Que no llegamos al 2030, esto ya lo sabemos, pero no pasa nada. ¿Y si lo hacemos en el 31? Ojalá lo hubiésemos conseguido en 2028, que no es una fecha tan remota, pero vamos, si no llegamos al 30, al 28 por supuesto no, pero vamos a intentarlo al 31 o al 32 o al 35 o cuando sea. Pero vamos a intentar trabajar porque al final los objetivos de desarrollo sostenible básicamente hablan de derechos humanos fundamentales que en 2025 tengamos que estar hablando de cumplimiento de derechos humanos fundamentales quiere decir que hemos sido incapaces de cierta evolución imprescindible, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de coger las riendas de todo esto y trabajar para conseguir de este planeta un lugar mejor para todas, para todos, para todes, y que todas las personas se sientan cómodas, tengan cierta calidad de vida y tengan los recursos básicos. O sea, no hablamos de grandes riquezas porque además no hace falta, o sea, recursos básicos para todos.
vamos, básico, como dices tú. De todas formas, al final los ODS es verdad que nos marcan como objetivos y nos clarifican la línea hacia la que podemos trabajar para estar mejor, para tener un mundo más equilibrado, más justo. Es un camino, o sea, es marcarte un camino. Pero ya te digo que al final, con el ODS 17, como tú decías, atraviesa a todos. Entonces, si realmente todos trabajáramos en políticas sostenibles, con planteamientos inclusivos y para equilibrar la riqueza en todo el planeta y apoyar los países con más recursos a los que tienen menos recursos, porque al final normalmente los países con más recursos lo que hacen es arrancar los recursos de los países que tienen menos para ellos seguir teniendo más, porque al final los países con más recursos económicos, porque esto es así, luego no son los que tienen más recursos, tienen que ir a los que tienen menos recursos económicos o unas condiciones políticas más complejas a arrasarlos. Entonces, claro, los empobreces todavía más. Claro, bueno, luego también hay modelos de algunos países, no nos vamos a poner negras, aquí está el hada positiva, que sí que lo están haciendo muy bien y que pueden ser un referente también, por supuesto, para esa línea a seguir. Hay países para que lo hacen bien, de cómo hacerlo bien y mejor. Hay países que lo hacen bien, hay empresas que lo hacen bien, hay muchas personas que lo hacen muy bien, y hay asociaciones, organizaciones y fundaciones que lo hacen muy bien. Lo hacen genial. Hoy vamos a hablar de una en concreto. Sí, que nos encanta. Hoy tenemos un invitado de lujo por el momento en el que nos encontramos y del que vamos a aprender muchísimo, y de lujo siempre, como dice Mary. Os lo presento. Él es maestro, pedagogo, educador social y máster en mediación intercultural. Preside la Comisión de Políticas de Integración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que no es poco. Forma parte de la Comisión Permanente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y es también comisionado de Sostenibilidad y Financiación de la Plataforma del Tercer Sector de España, a nivel nacional. Vocal del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, y del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Ministerio de Igualdad. Ahí es poco. Es colaborador de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia y la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM. Referente nacional en RSC, por supuesto, y autor de varios libros y publicaciones en revistas, entre los que destacan la sensibilización como proceso verdadero crecimiento de las políticas de integración intercultural, o su aportación como experto en RSC, la publicación 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social. Súper interesante. Esta obra además es colectiva y está coordinada por David de la Fuente, otro grande que seguro que todavía nos dejamos cosas, pero sobre todo le conocemos por ser el director general de la Fundación CEPAIN desde hace como 30 años. Seguro que alguna más, porque al final CEPAIN no para de crecer y de actualizarse. Sí, total. Bienvenido, Juan Antonio Segura. Estábamos deseando. Muchas gracias a vosotras. Un lujo compartir este espacio con vosotras. Es un lujazo. Y aunque sean en estos momentos, en estos días tan complejos, atravesados por los tristes acontecimientos de Torre Pacheco, que nos han convertido en noticia internacional, pero desde luego también incluso esos acontecimientos y la forma de abordar esos acontecimientos tiene mucho que ver con el ODS 17. Por lo tanto, no están separados los dos argumentos, los dos asuntos que traíamos hoy a colación, el objetivo el ODS 17 con la forma de abordar los acontecimientos que estamos viviendo en Torre Pacheco. Totalmente. Pues bueno, en este momento tan convulso que estamos viviendo ahora mismo, y que sé que nos va a dar que hablar, o sea, agarraros al sillón. Yo creo que vamos a aprender un montón de cosas y sobre todo vamos a aterrizar cosas que muchas personas, no voy a decir no saben, porque es que además es que me parece todo tan desproporcionado, pero pues no está en su radar, porque el radar lo tenemos muy contaminado, con mucho ruido. Entonces hay que disipar el ruido.
Espera, bueno, vale, espera. te dejo. Espera que nos hable un poco de CEPAIN primero, Sí, que nos vamos a veo hablar que de nos CEPAIN. metemos al barro de la actualidad y no nos Totalmente. cuenta que CEPAIN... Sí, que claro, que como nosotros lo Sería- conocemos mucho, Bueno, pero todavía hay demasiadas personas CEPAIN, la Fundación CEPAIN, hoy como hemos cambiado esa denominación, hoy nos gusta hablar de Convive Fundación CEPAIN, y Sí. porque hemos llevado a la propia imagen, al logotipo, la misión, la esencia de lo que somos y de lo que hacemos y para qué lo hacemos, que es construir una sociedad en convivencia, y hemos colocado en el logo, en ese nuevo logo, que es una invitación al diálogo y al diálogo en la diversidad. Ese logotipo de la Fundación en este momento es una invitación a lo que hoy estamos haciendo, a dialogar, a escuchar, a pensar juntos, a construir pensamiento colectivo. Esa es la esencia de ese logo, y hemos llevado como destacado la misión de lo que somos al logotipo Convive Fundación CEPAIN. La Fundación CEPAIN es una de las organizaciones del llamado tercer sector de acción social en España. Trabajamos, por tanto, sin ánimo de lucro, son 31 años ya de trayectoria, que tiene unas raíces profundas murcianas, porque inicialmente CEPAIN no era una fundación, era un consorcio de entidades para la acción integral con migrantes. De ahí viene el nombre CEPAIN, Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. En los orígenes éramos esto, un consorcio, y en el 2008 la transformamos en fundación. En la Fundación CEPAIN mantuvimos la marca CEPAIN porque ya era conocida, estaba arraigada, y pusimos el subtítulo de Convivencia y Cohesión Social, que ahora hemos sustituido por Convive, que es aún más directo, más claro, más preciso, preciosa. Y es una palabra tan bonita en el contexto en el que vivimos, tan necesaria en el contexto en el que vivimos. Necesitamos convivir en diversidad. Totalmente. Y ese es el gran reto. Por lo tanto, somos una organización colaboradora de las administraciones públicas. Venimos trabajando fundamentalmente en procesos de integración de las personas migrantes y refugiadas, pero somos una organización que tiene una dimensión muy comunitaria. Por tanto, trabajamos con toda la ciudadanía. No somos una organización sectorial que trabaje exclusivamente con las personas migrantes y refugiadas, sino que lo hacemos con toda la ciudadanía, porque construir convivencia, construir procesos de integración, solo se puede hacer con la participación del conjunto de la ciudadanía. Claro. Si evidentemente estuviéramos interviniendo exclusivamente con población migrante, no podemos hablar de integración, no podemos hablar de convivencia. Por tanto, todo lo que hace la Fundación tiene el objeto central de generar espacios de relación, de convivencia, de comunicación, de encuentro, de relación entre personas que representamos valores culturales diferenciados. Y trabajamos en materia de acogida y protección internacional, somos una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en todo lo que es el Sistema Nacional de Acogida Humanitaria y de acogida de solicitantes de protección internacional. Trabajamos en formación, en empleo, en vivienda, en la realidad de los asentamientos chabolistas que siguen todavía dibujando la geografía española, y es deplorable que en pleno siglo XXI, en el año 2025, sigan existiendo núcleos de chabolas, de ciudades de chabolas, en donde malviven seres humanos en condiciones absolutamente insalubres. Trabajamos sobre esa realidad, trabajamos en políticas de igualdad entre hombres y mujeres, abordamos el desarrollo rural, también tenemos proyectos de desarrollo rural, siempre vinculando retos sociales que tenemos, en este caso el reto de la gestión de la diversidad migratoria con el reto del despoblamiento, y ponemos en vinculación esos dos retos, y de ahí viene nuestra área de intervención en desarrollo rural. Y tenemos un área central de trabajo que está muy vinculado y de manera transversal con todo lo que hacemos, que es el área de convivencia intercultural, que es donde hacemos toda la actividad de calle, comunitaria, de trabajar la sensibilización, el encuentro, la relación entre personas autóctonas y personas de origen cultural diverso. Y cerramos nuestro trabajo, un amplísimo trabajo en 8 áreas de intervención, con un área de cooperación al desarrollo y codesarrollo, donde tenemos el objetivo de trabajar con los países de origen de las personas que hoy están en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y trabajamos con sus países de origen desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo y desde el punto de vista del codesarrollo. Todo este es el trabajo intensísimo de la Fundación CEPAIN, que se resume muy sencillamente en intentar apostar por construir una sociedad basada en valores de convivencia, de justicia social, de intercambio, en donde sea posible la convivencia y un modelo de convivencia intercultural.
Ese es el objetivo y la esencia de la Fundación CEPAIN. Por lo tanto, todo lo que hacemos busca favorecer ese encuentro, esa relación, esa interacción entre personas de origen cultural diverso y autóctonos. Esa es la clave, la interculturalidad, porque ha habido muchos modelos sociales, o hay muchos modelos sociales, el multicultural, bueno, el de guetos, el asimilacionista, que este ya es como que da hasta el nombre ya te tira para atrás, da repelús, segregacionistas. Y tú siempre hablas de la interculturalidad, CEPAIN habla de la interculturalidad, convive, qué palabra preciosa. Sí. Es como obvio, porque además, integrando las culturas, es como debería funcionar. Pero, ¿en qué consiste ese modelo social y sí. por qué? ¿Por qué no está? Porque, o sea, porque en realidad, ahora cuando tú expliques en qué consiste, todo el mundo que lo escuche dice, normal, qué lógico, pero ¿por qué no es el que está mayoritariamente implementado Correcto. en los países occidentales, por ejemplo, que a lo mejor es las culturas que más conocemos nosotros? Sí, a veces nos llenamos de conceptos que no explicamos adecuadamente a la ciudadanía, a la sociedad y bueno, por lo tanto, a veces son vacíos. Hablamos de interculturalidad y no hemos explicado adecuadamente en qué consiste la interculturalidad. De hecho, yo escucho en muchas ocasiones, en muchos ámbitos, como la utilización como palabras sinónimas de la multiculturalidad y la interculturalidad, y no lo son. Son dos conceptos absolutamente diferenciados, pero se hablan como sinónimos. Igual que se utilizan como sinónimo el de integración. Y en muchas ocasiones escuchamos a muchos políticos, a incluso medios de comunicación, en el ámbito social, en el ámbito incluso académico, y se utiliza multiculturalidad e interculturalidad como sinónimo. O integración como sinónimo de asimilación, es lo que quieren decir, pero no lo dicen. Claro. Cuando estamos hablando de integración, estamos hablando de asimilación. El que viene, que se comporte como el que está, como el de aquí. Que borre sus orígenes, que borre sus... Claro, el asimilacionismo es que me parece una cosa espeluznante. Mary, es que la palabra ya totalmente. Y es un modelo... Europa, España, la región de Murcia, nuestras ciudades tienen una realidad en este momento diversa. Nuestras ciudades, nuestros barrios son diversos, son multiculturales. ¿Por qué? Porque hay presencia de personas, de seres humanos, hombres y mujeres, que representan valores culturales diferentes, porque tienen un origen cultural diferenciado. Esto es una realidad tangible, que es la multiculturalidad. La multiculturalidad es una realidad. No es un objetivo, es una realidad, porque es cómo se dibuja en este momento nuestra configuración como país, nuestra configuración como región, nuestra configuración en cada municipio de la región de Murcia es multicultural. Totalmente. Torre Pacheco es multicultural. Esa realidad es incuestionable. La pregunta es cómo la gestionamos. ¿Cómo gestionamos esa realidad? Y ahí es donde surgen los modelos de gestión de la diversidad. Y es donde surge el multiculturalismo, que es un modelo de gestión de la diversidad, que es un modelo que se ha experimentado en países anglosajones y no es exitoso, porque sí reconoce el valor de la cultura del otro, pero no genera espacios de encuentro, de relación, de convivencia, en donde esas personas que atesoramos valores culturales diferenciados nos podamos reconocer, encontrar, comunicar y intercambiar y compartir. No se favorece. Eso es lo que hace la interculturalidad. Eso es lo que hace el interculturalismo, que es el modelo de gestión de la diversidad, que se basa no solo como el multiculturalismo en reconocer el valor del otro, el valor de la diversidad, sino que además desde la política pública, desde todas las esferas de la política pública, la educación, la vivienda, la política urbana, la política económica, la política sanitaria, la política cultural, el modelo de servicios sociales, ¿qué se apuesta? Por generar espacios de relación, de encuentro, de convivencia, de relación entre las personas que atesoramos valores culturales diferenciados. Esto es la interculturalidad. La interculturalidad no es la fiesta gastronómica para conocer la cocina de los países de origen. La interculturalidad no es el vestido. La interculturalidad es la comunicación, la relación, el encuentro. Tendremos un sistema educativo multicultural si los hijos de familias inmigrantes están escolarizados en cumplimiento de la legislación, sí. Pero favorecemos la comunicación, el encuentro, le damos pertenencia a la cultura del otro, en los contenidos educativos, en la forma de organizar el aula, en la forma de exponer en el aula, le damos presencia a la cultura del otro,
No. Si no le damos presencia a la cultura del otro y no favorecemos el encuentro, no le damos valor a la cultura del otro, estamos favoreciendo un modelo multicultural, pero no un modelo intercultural. La interculturalidad, por tanto, es un objetivo. Y es un objetivo de política pública. Y se construye o se destruye. Si tenemos un modelo urbano en donde se está configurando nuestras ciudades con barrios de inmigrantes y barrios de autóctonos, esto no es interculturalidad, eso es multiculturalidad. Y además se aproxima a la segregación. Claro. A la segregación. Si gestionamos evidentemente el modelo urbano de esa forma, ¿qué nos ocasiona? Un modelo educativo segregado, en donde tenemos centros educativos con un 90% de niños y niñas escolarizados de familias inmigrantes y centros educativos que tienen un 1, un 2, un 3% o ninguno. Si queremos que la educación sea un instrumento para avanzar en el modelo intercultural, tenemos que conseguir que todos los centros educativos se conviertan en un espacio de relación, de encuentro de esa diversidad. Y que los hijos y hijas de familias inmigrantes están distribuidos en todos los centros educativos públicos, concertados, en todos los centros educativos, no solo en unos segregados. Para evidentemente evitar la segregación escolar, tenemos que evitar la segregación urbana. Por lo tanto, tenemos que intervenir sobre política urbana, sobre política de vivienda, sobre política educativa, sobre modelo de política social, sobre política cultural. Nosotros estamos celebrando el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Estamos aprovechando ese aniversario para dar a conocer las raíces de nuestra cultura. Las raíces de nuestra cultura también son árabes. Claro. También son árabes. ¿Por qué estamos cuestionando la presencia de árabes en nuestras ciudades si nuestras raíces son árabes? Totalmente. Si Algezares es Algezares, es un término que su origen es árabe. Si Beniaján, Alhama, Beniaján, Aljucer, Alcantarilla, tantos y tantos, Almoraví, tantos y tantos nombres y apellidos nuestros son de origen árabe. Nuestra cultura es árabe, nuestro sistema de riego es árabe, nuestros azarbes, toda la cultura, nuestra gastronomía, la pastela marroquí, es el pastel de cierva. Totalmente. Murciano. El pastel de cierva y la pastela es lo mismo. Tal cual. Tenemos unas raíces profundas y además fruto de una maravilla que es el mestizaje. El mestizaje de culturas. Y ese mestizaje de culturas, esa realidad murciana, fruto de ese mestizaje de cultura a lo largo de 1200 años de existencia, hay que darlo a conocer a la ciudadanía actual. Hay que darlo de conocer a nuestros jóvenes, al alumnado en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Nuestras raíces son multiculturales, vienen de la mezcla, del crisol de culturas y por tanto, ¿cómo podemos hoy posicionarnos contra la presencia árabe o contra los musulmanes o contra la religión musulmana o contra... No tiene ningún sentido. La diversidad en todas las facetas es riqueza, no es un problema. No es un problema, es riqueza. Si tenemos diversidad de miradas, vamos a aportar diversidad de soluciones nuevas a los viejos problemas que tenemos. Totalmente. Si queremos afrontar un reto, y esto nos vale en términos de empresa, en términos de medios de comunicación, en términos de organización social o en términos de administración pública, si integramos esa diversidad que está en nuestras calles y la integramos, estamos integrando la capacidad de poner miradas diversas a el abordaje de viejos problemas, de viejos retos. Y seguir adelante. Y la diversidad es un enfoque de riqueza. Totalmente. Aprovechémoslo, pongámoslo en valor. La diversidad no es un problema, es una riqueza. Por lo tanto, no la cuestionemos. No queramos que seamos todos igual. Los modelos de asimilación cultural francesa han fracasado de gestión de la diversidad. Se han demostrado fracasados. Los modelos multiculturalistas anglosajones se han demostrado fracasados. Está por experimentar un modelo de gestión de la diversidad basado en el interculturalismo, que es un modelo muy español, que tiene que pasar también de la estantería del libro a la calle, a que se viva en la calle. Juan Antonio, ¿en Portugal qué modelo son un poquito más integradores? ¿Puede ser o me confundo? Yo no estoy basada en datos. Me baso cuando estás allí. A mí lo que vives. Lo que vives allí, la sensación, yo por ejemplo recuerdo estar cuando fuimos juntas además a Lisboa, que ves como más integración, como más conexión entre las distintas... Y más natural. Todo. Como claro, entre las distintas culturas que han ido pasando por aquella ciudad a lo largo del tiempo, o incluso las que ellos en su día colonizaron.
Correcto. Tengo la sensación de más integración. Sí, ahí te puedes encontrar con un mayor nivel, pero el modelo por el que nosotros apostamos, basado en el interculturalismo, está por desarrollar. Vale. Probablemente a lo mejor lo encuentras más en Canadá, en una realidad hay determinadas realidades, determinados contextos donde se está experimentando, pero el modelo español, por lo menos a nivel teórico, ha sido el intercultural. No lo estamos aplicando adecuadamente. Claro. Tenemos que volver, porque hace años tuvimos en España los planes de ciudadanía, de convivencia y ciudadanía, los PECI, el PECI 1 y el PECI 2. Estos acabaron en el 2014 y fue como que en ese momento dejamos la centralidad de las políticas de integración y nos hemos dedicado a otras cosas. Y por tanto tenemos que volver a colocar las políticas de integración, las políticas interculturales en la centralidad de la agenda política, de la agenda social, porque hoy estamos descubriendo que cuando decimos, por ejemplo, en los hechos de Torre Pacheco, es que antes del incidente que hemos vivido en este fin de semana había convivencia en Torre Pacheco, no es exactamente verdad. Ya. Había coexistencia. Coexistencia, sí, que no es lo mismo que convivencia. No es lo mismo que convivencia. Que los términos son importantes los y marcan términos diferencias y las palabras, muy grandes. Las palabras marcan diferencias tremendamente importantes. Sí. Y la realidad de nuestra región, de nuestro país, es una realidad más cercana a la coexistencia pacífica. Hemos conseguido un equilibrio de coexistencia entre todas las personas que representamos valores culturales diferenciados. No hay una realidad en este momento de hostilidad, de hostigamiento, de enfrentamiento, pero cuidado que nos estamos aproximando. Estamos retrocediendo de la coexistencia a la hostilidad, y no habíamos alcanzado los niveles de convivencia que tenemos que conseguir. Total. Y conseguir los niveles de convivencia significa hacer una apuesta, y lo vuelvo a decir, como anteriormente, desde la política pública. Sí. Yo en estos días lo estoy diciendo, la convivencia no es un regalo divino que nos cae del cielo. No. Se construye. Y se construye con las políticas públicas, con una política educativa, con una política urbana, con una política cultural, con una política social. Ahí viene la importancia de la política. Termino, por cierto, y aprovecho, que nos lo están robando. Nos han robado la política. Y evidentemente hay que trasladarle a nuestros oyentes, a la ciudadanía, la política es un término grandioso, porque estamos hablando de cómo organizamos el espacio público, de cómo organizamos los servicios públicos, de cómo organizamos las políticas públicas. Esto es política. Eso es política real. Esto es política. Y otra cosa es la política de partido. Pero estamos escuchando cada vez más, yo no soy político, yo no hablo de política, a mí no me interesa la política, pero ¿cómo no te va a interesar cómo se construye la educación, cómo es el modelo urbano, cómo es la política de vivienda, qué se hace con la fiscalidad, cuál es el modelo de política económica? ¿Cómo no te va a interesar? Cualquier ciudadano o ciudadana estamos interesados y tenemos una opinión en esa materia, y hay que hacer educación de cultura política de la ciudadanía, de pensamiento político de la ciudadanía, porque estamos hablando no de los partidos políticos, que son un instrumento de la política, estamos hablando de cómo se organiza mi barrio, mi ciudad, cómo se organiza el territorio. Esto es política. ¿Por qué nos hemos dejado que nos roben la política? Sobre todo no puedes decir, no me interesa la política, cuando es como si te atraviesa. No te puede interesar la política. Afecta a tu vida. Pero al final los medios de comunicación es verdad que nos han hecho asociar lo que tú decías, justo, que la política a no algo que dependa de ti solamente una vez cada 4 años. No, la política es algo que están haciendo otras personas en otro lugar todos distinto. Los días que nos levantamos estamos haciendo política, estamos opinando sobre política y tenemos el derecho a opinar sobre política. No estamos hablando de partidos y de política partidista, que eso es otra cosa. Estamos hablando de cómo se organiza mi barrio, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando de servicios sociales, de política cultural, de política fiscal, de política económica, porque todo eso da un resultado u otro en función de cómo afrontamos los grandes retos que tenemos como sociedad. Y por tanto esto se construye desde la política, y en la política tenemos que participar todo el conjunto de la ciudadanía. Y todos somos actores y agentes de acción política, todos. Y por tanto, claro que hay que dar formación política a nuestros alumnos en las universidades y en los institutos y en las escuelas, porque esto es valor de cultura de comunidad, de lo comunitario, de sociedad, de que tenemos efectivamente, y esto lo enlazo con lo que nos traía, que es el objetivo 17, tenemos grandes retos como sociedad en este momento, grandes retos, que por cierto no tienen fronteras territoriales.
cambio climático que estamos viviendo en este momento, no tiene una frontera. Miguel Ángel Ruiz nos decía en el programa anterior que aquí respiramos lo mismo que se respira en China, en Japón, Claro, estos días pasados, cuando teníamos ese humo en la atmósfera de la ciudad de Murcia, que todo el mundo se preguntaba qué está ardiendo, se estará ardiendo el valle, habrá habido un incendio, habrá habido un incendio enorme en algún sitio. El humo que estábamos respirando nos venía del incendio de Tarragona. Es muy fuerte. Nos venía del incendio de Tarragona por los vientos predominantes. Por tanto, estamos ante grandes retos colectivos que no tienen frontera. Y urgentes. Y extremadamente urgentes. Y estoy hablando del clima, de los retos climáticos, del cambio climático, estoy hablando de los retos demográficos, estoy hablando del racismo, de la xenofobia, de la desigualdad, del reparto de la riqueza desproporcionado en el mundo. Todo ello son retos absolutamente globales que nos conciernen a todas y a todos y que no tienen fronteras. Sin embargo, estamos en un momento en donde estamos intentando protegernos a través de la frontera del otro y ponemos toda la política pública en la defensa de las fronteras. Yo lo digo en muchas ocasiones, mientras que nuestra Europa, esa vieja Europa que hemos conocido y que hemos construido, un gran proyecto colectivo de valores, de principios basados en la solidaridad, en la justicia social, está tendiendo a perder esos valores y estamos tendiendo a poner nuestra mirada en la gestión de nuestras fronteras exteriores con una intención de protegernos. ¿De protegernos de qué? ¿De protegernos de qué? Si es un mundo global, absolutamente. ¿De protegernos de qué? De los movimientos migratorios que nos han acompañado a lo largo de la historia siempre al ser humano. ¿Los vamos a proteger protegiendo las fronteras exteriores? Mientras que estamos poniendo todos nuestros recursos a gestionar la frontera exterior, no nos damos cuenta que están surgiendo otras fronteras invisibles que nos separan a los seres humanos de los seres humanos, que nos confrontan y que nos enfrentan. Estamos enfrentando a pobres contra pobres, planteando que el responsable de lo que me está pasando a mí eres tú. No, el responsable no eres tú ni eres tú. ¿Cómo podemos construir un pensamiento colectivo para buscar el origen real y estructural de los problemas que nos afectan? Pero estamos consiguiendo esa vieja viñeta del roto que recordaréis, ¿no? Es decir, de este señor que tenía una tarta de 10 trozos y un señor tiene 9 y hay un gitano y un negro. Y el señor de los 9 trozos le dice al gitano, ten cuidado con el negro, que te quiere quitar tu trozo. ¿No? Bueno, pues estamos ahí en una distribución inadecuada de la riqueza y estamos confrontando a pobres contra pobres. Y evidentemente no nos estamos dando cuenta que mientras que ponemos todo el acento en proteger nuestra frontera exterior, surgen fronteras interiores en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que nos separan a población inmigrante de población autóctona, pero también a población vulnerable o población que está en situación de extrema vulnerabilidad con los que no están en situación de extrema vulnerabilidad. Que desconocemos la realidad cuando a algunas personas las llevamos a visitar la realidad de los asentamientos chabolistas en la geografía española, desconocen que eso existe en la España del siglo XX. Pero yo creo que el 90% de la población igual me quedo corta. No conoce eso. Totalmente. Está como muy lejos de su realidad. Totalmente. Es que si te generas tu burbuja en la que tu mundo de blanco normativo funciona todo perfectamente. Es A, B y C y luego al final solo te interesa lo que los medios de comunicación te cuentan. Bueno, y lo que tú lo profundizas más. O sea, ni siquiera son los medios de comunicación, es que es peor. Es que ya no es eso, es que ya son las redes sociales, que además es una pulsión de 20 segundos máximo, una detrás de otra, en la que tú vas asimilando una comunicación y una información casi siempre manipulada, tergiversada, incluso a veces directamente falsa. Cortoplacista, de un pensamiento cortoplacista. Vivimos en un momento, además, y vuelvo a Torre Pacheco, vamos a volver, las televisiones daban una imagen descontextualizada, porque una cámara, aquí estamos en un plato de televisión, da una imagen descontextualizada. Necesitamos cada vez más formación y visión del contexto.
no solo de la parte que nos muestra. Y la parte puede ser interesada porque una imagen descontextualizada puede dar un mensaje contrario justo a lo que está realmente sucediendo. Las televisiones han dado imágenes de una situación tremendamente alarmante en Torre Pacheco y se estaba dando en una calle de Torre Pacheco anexa al ayuntamiento o en una determinada zona de Torre Pacheco. El resto de la ciudad, del municipio, estaba en una situación de de una calma tensa, pero calma y de situación ciertamente, aparentemente normal. Entonces a veces descontextualizamos y todas las televisiones mundiales han estado dando una imagen de Torre Pacheco que parecía que estaba ardiendo ya prácticamente y no era tan así. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que vivimos en un momento en donde se comunica y lo decía Mary, la comunicación ha cambiado de arriba abajo. Ahora son las redes sociales las imperantes, en donde un ciudadano se cree más lo que me ha llegado por un tuit de mi primo, de mi amigo, de mi amiga, que lo que dice un medio de comunicación serio, profesional, con una investigación, con datos. No, me creo lo que me llega por... y esto nos ha cambiado por completo el contexto, por completo nos ha cambiado el contexto y tenemos que evidentemente tenerlo en consideración para trabajar con estas nuevas herramientas de comunicación que son las redes sociales, pero fundamentalmente tenemos que utilizar la comunicación y los medios de comunicación para dar esa dimensión también de contexto, esa dimensión comunitaria de los retos que afrontamos y aprender y recuperar el valor de la palabra, el valor del diálogo, el valor del encuentro, el valor de la relación, el valor de la construcción de pensamiento colectivo, porque de otra forma no podremos afrontar estos grandes retos que yo enumeraba anteriormente. Ningún actor en solitario, ningún actor, ni la Fundación CEPAIN, ni Cruz Roja, ni Cáritas, ni ninguna organización por sí sola, ni ninguna administración por sí sola, ni ninguna empresa por sí sola, ni la academia por sí sola puede afrontar estos grandes retos que tenemos como sociedad, que se llaman cambio climático, que se llama racismo, que se llama desigualdad, que se llama xenofobia, desigualdades. No las podemos afrontar. Necesitamos alianzas de actores. Y esas alianzas de actores es una cultura que hay que incorporar. Porque el ODS 17, que nos habla de alianzas en el abordaje de los grandes retos que tenemos como sociedad, no se improvisa tampoco es un regalo. No hay cultura del trabajo en alianza. Hay que decirlo con claridad. No hay una cultura del trabajo en alianza. Hay una cultura del trabajo individual, de situar la marca de mi entidad, la marca de mi institución, la marca de mi consejería, la marca de mi administración. No. Frente al objetivo que nos tiene que unir, que es el abordaje del racismo, la xenofobia, la discriminación, la desigualdad, el cambio climático. El objetivo tiene que estar por delante de la marca. Pero estamos en muchas ocasiones más interesados en que se vea mi marca que en resolver el objetivo. Y para resolver los retos que tenemos en este momento como sociedad, tenemos que construir una cultura de colaboración, de alianzas público-privadas entre distintos actores, y no existe esa cultura. No existe. Hablamos mucho de trabajo en red, lo escuchamos muchísimo. No se aplica. No es verdad que se aplique el trabajo en red. No se aplica, suficientemente no se aplica. Vivimos de una cultura de escasa colaboración. La colaboración, es que yo de escasa colaboración. No hay colaboración. Utilizamos banalmente colaboración, pero no es real. Luego, no es real. No hay una aplicación real. Y ahí es donde tenemos que generar esa cultura que vosotros la habéis planteado al inicio, a nivel internacional, entre estados, evidentemente, para abordar el reto de los movimientos migratorios basados en el desajuste, en la distribución de la riqueza a nivel mundial. No se va a abordar reforzando nuestras fronteras. Se va a abordar, evidentemente, yendo a la causa, al origen del movimiento migratorio y abordándolo desde la colaboración y la cooperación multilateral a nivel internacional. Esta es la realidad. No se va a abordar deportando o repatriando inmigrantes a sus países de origen, que además no se puede hacer porque lo impide la legislación. Esa es otra. La legislación europea. Efectivamente. No solo en España, o sea, exactamente. por mucho que se empeñen algunos en comunicarnos que si llegan van a deportar. ¿Van a deportar de qué? No se puede hacer esa deportación. Sí, claro. Sí, ahora mismo estamos viendo una situación que a mí me da miedo, o sea, directamente, me parece tremendo, terrible, y no sé cómo ubicarla y catalogarla sacándola de la ficción, que es lo que hemos comentado ya a lo largo del programa, de la situación de Torre Pacheco. Tú hablabas de
el falso concepto de convivencia, cuando en realidad es coexistencia, la apelación al individualismo, generar fronteras, al final yo creo que ese caldo de cultivo de alguna manera ha estallado un poco, pues nos ha explotado en la cara. Todos esos planteamientos sobre los que hemos estado viviendo, pues se ha tejido una red ahí en el subfondo sin que nos diéramos cuenta, que de repente ha hecho así, pum, aquí estamos, explotamos y ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿en qué punto estamos y ahora qué hacemos? Quizá hace un momento él nos comentaba también que ha sido una calle que no ha sido, que quizá es más lo que se llama, aunque haya sido grave lo que ha pasado. Fijaros para que nuestros oyentes nos contextualicen. Lo que ha sucedido en Torre Pacheco, en principio, parte de un incidente individual. Si hay una agresión a un vecino de Torre Pacheco, en la madrugada, entre el jueves y el viernes, hay una agresión a un vecino de Torre Pacheco, absolutamente condenable, injustificable, intolerable. Como todas las agresiones, por supuesto. Y evidentemente cada agresión la comete un individuo o un grupo de individuos. No la comete una nacionalidad, ni un colectivo. La comete un individuo. Los delitos los cometen delincuentes. Y los delincuentes son seres humanos individuales o en grupo, y hay que atajarlo y hay que actuar contra ellos con todo el peso de la ley, independientemente de la nacionalidad del autor. ¿De la ley? De la ley. No me toco evidentemente. De la ley por mi cuenta. Ahora bien, de ese hecho absolutamente punible, cuestionable y evidentemente condenable, se ha llevado a una acusación generalizada a toda una comunidad, a todo el colectivo migrante de esta región y de ese municipio, en donde se vincula intencionadamente se vincula migración con delincuencia, y hablamos que la delincuencia ha crecido en Torre Pacheco como consecuencia del crecimiento de los flujos migratorios y de la llegada de personas migrantes a Torre Pacheco, y vinculamos migración con delincuencia, y esto es un error y además es falso, es un bulo, es falso, no se acompaña por los datos. La media de delincuencia en Torre Pacheco está en 48 hechos punibles por cada 1000 habitantes, está en la media o por debajo de la media a nivel del conjunto del Estado, y en el ciclo histórico que lo tenemos perfectamente analizado en Fundación CEPAIM, no ha ido incrementándose. Luego, por tanto, vincular inmigración con delincuencia al abrigo de un hecho que se ha cometido concreto en Torre Pacheco no solo es un error, es una irresponsabilidad. Y cuando se hace por un cargo público o por un partido político o por un responsable político, es una profunda irresponsabilidad, porque estamos generando un relato, un discurso a la ciudadanía que no se escucha, en donde estamos diciéndole los inmigrantes son un riesgo, son una amenaza, son violentos, son delincuentes, pueden agredir a sus hijas, a sus hijos, y esto es falso, absolutamente falso. No le estamos diciendo el milagro económico de Torre Pacheco, el milagro económico de la región de Murcia está basado en la inmigración. Está basado en la inmigración. O sea, el aumento de la inmigración en Torre Pacheco ha sido paralelo al aumento al crecimiento económico, a la bajada del desempleo. O sea, les necesitamos mucho, y de hecho lo único que deberíamos hacer con respecto a la inmigración es cuidarlos más. No tratarlos peor, cuidarlos más. No deportarlos, siempre son, como dicen algunos. La brecha salarial con los inmigrantes es tremenda. Fijaros, desde un punto de vista, abriendo el foco, desde un punto de vista demográfico, la inmigración es esencial para este país. Con una tasa de natalidad y un crecimiento vegetativo negativo, ¿quién nos está salvando los datos de nuestro crecimiento vegetativo? La presencia de migrantes en nuestro país. Desde un punto de vista demográfico está siendo un recurso para el país. Desde el punto de vista de equilibrio territorial entre las zonas rurales y las zonas urbanas, en donde estamos viviendo una realidad de la España despoblada, con una parte del territorio despoblado, la inyección de nuevos pobladores de origen migrante en los entornos rurales de la geografía española, eso está siendo un motor de cambio y de transformación. Desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista económico, la inmigración es un recurso esencial para esta región y para el municipio de Torre Pacheco. Nuestra estructura productiva, es decir, como Torre Pacheco, un municipio con una estructura productiva, con un peso importante del sector primario, de la agricultura, la ganadería, en donde se están manteniendo gracias a la presencia de trabajadores y trabajadoras de origen cultural diverso, a los inmigrantes.
y se está manteniendo también como consecuencia de la existencia de un mercado europeo para toda esta producción agrícola. ¿Cómo puede ser que nos posicionemos en ese territorio frente a la inmigración y frente a Europa? No tiene ningún sentido. Si el motor de desarrollo de mi territorio, de mi municipio, está siendo la inmigración, que me está dando esa mano de obra para el sector primario, pero no solo para el sector primario, la construcción, el sector servicios, todo el ámbito de cuidados, lo que no puede ser es que una familia nos llame por la mañana a la bolsa de empleo de CEPAIN pidiéndonos una persona que pueda cuidar a mi madre, a mi padre o a mi hijo, y por la tarde lidere la manifestación para deportar a los inmigrantes. Claro. Esto es una contradicción. Y luego, ¿cómo le pagándole, o sea, pagándole en negro, trabajando 800 horas sin... O sea, quiero decir... No sé, los datos y la realidad no se corresponden con el relato, con el discurso. La inmigración es esencial desde todos los puntos de vista. Ese 31% de la población de Torre Pacheco que responde a valores culturales diversos, por nacionalidades diversas, 90 nacionalidades, más de 90 nacionalidades coexisten en Torre Pacheco en este momento. En este momento, en un municipio de 41.000 habitantes. Porque se ha dado a conocer internacionalmente, pero en realidad es que Torre Pacheco no lo conoce nadie, y es un espacio pequeño. ¿Y qué tanto por ciento de poblaciones de origen árabe en Torre Pacheco? Porque se decía que la mitad que eran inmigrantes. No, vamos, los datos objetivos, y los datos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Si estamos hablando, estoy hablando de memoria, de unos datos de población absoluta en Torre Pacheco de unos cerca de 41.000 habitantes, en torno a los 41.000 habitantes, aproximadamente cerca de 13.000 son extranjeras. Parte de esos 13.000 son europeos. Alemanes, ingleses, pero eso no molesta. Alemanes, ingleses, que por cierto permanecen muchas veces en sus urbanizaciones sin incorporarse a la sociedad de acogida, y de ellos nunca hablamos de que tienen que hacer el esfuerzo de integrarse, que tienen que hacer el esfuerzo de aprender el idioma. Es que hay un falso discurso de que esos son los que atraen riqueza. Esos son los que aportan riqueza. Hay un falso recurso. Pues parte de esos 13.000 son europeos. Y luego hay un crisor de nacionalidades en Torre Pacheco maravilloso, que es una fuente de riqueza maravillosa, y una parte de, como fueron los primeros flujos migratorios que llegan a Torre Pacheco, son de origen africano, son de origen norteafricano, y efectivamente con una presencia marroquí importante, pues podemos hablar que en torno a los 6.000 del total, 5.000 y pico, 6.000 pueden ser norteafricanos, ¿vale? Pero que hoy, en muchas ocasiones, son empresarios que han generado su actividad económica, que tienen su comercio, que tienen su restaurante, que están generando riqueza, que están aportando al IRPF, a la hacienda pública, que están pagando el IVA, que están aportando, y los datos económicos objetivos que tenemos en este momento nos dicen que por cada euro que aporta el Estado español a estas personas, recibimos más de 2. Fíjate. Por tanto, en clave de aportación al conjunto de la financiación de nuestro estado del bienestar. No es cierto, lo que recibe de nuestro sistema sanitario la población migrante es mucho menor de lo que aporta. Mucho menor de lo que aporta. Sí, lo de las paguitas. Esa palabra genera todo esto son mensajes intencionadamente que desprestigian y que quieren condenar todo un colectivo. Totalmente. Que no se basan en datos objetivos. Cuando alguien te dice es que han venido a quitarnos el trabajo, pero vamos a ver. ¿Qué trabajo? El que tú no quieres. ¿De qué me está usted hablando? Si no estamos teniendo un tejido empresarial en este momento, empresas murcianas y españolas que tienen déficit de mano de obra, que no están pudiendo cubrir determinadas ofertas porque no hay suficiente mano de obra en determinados sectores, y no solo en el sector primario. Nos están aportando lo que nosotros no nos están quitando el trabajo. Se están quedando con todas las ayudas, pero oiga, no es verdad. El otro día un cómico español, pero de origen marroquí, lo decía en plan de, o sea, como es cómico, lo decía dentro del entorno de comedia, pero me gustó mucho porque decía, el otro día estaba en una cafetería y en una mesa al lado una señora decía, es que los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo y que no hacen nada. Decía, señora, aclárese, o le quitamos el trabajo o no hacemos nada. Las dos cosas a la vez. Y me gustó mucho. Porque él es de origen marroquí y lo dijo la broma, o sea, él mismo bromea mucho.
haciendo, o sea, hace como política a su manera, y me gustó porque tenía razón. Es que es verdad que hay un discurso como aprendido que es como todo en contra. Hay muchos mensajes y tú mismo te contradices. que están construyendo ese relato, que construye un imaginario que no se basan en la realidad y que no estamos profundizando en ellos. Fijaros, las encuestas de tendencia del CIS, cuando se hacen los informes mensuales, hemos tenido momentos en donde cuando nos preguntan el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, nos pregunta a la ciudadanía española sobre cuáles son los principales problemas, retos que tiene el Estado español, ha aparecido la inmigración entre los 3 primeros. La inmigración entre los 3 primeros. Sin embargo, cuando en la misma encuesta nos preguntan cuáles son los problemas que usted tiene en su vida diaria, ya no aparece la inmigración. Entonces aparece la vivienda, aparece la corrupción política, aparecen la calidad de los servicios públicos, aparecen, claro, la educación, los salarios, los problemas reales que estamos teniendo. Ya desaparece. ¿Por qué? Porque es un relato construido. El relato antimigratorio es un relato construido, y construido por quien tiene interés en construir un relato antimigratorio porque le da rédito electoral. Mientras que sigamos planteando los temas migratorios como en clave de debate político partidista, de posicionamientos políticos partidistas para darme un rédito electoral, construyendo un relato en negativo de las personas migrantes y la inmigración, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando profundamente, porque la inmigración no va a desaparecer de nuestro país, la diversidad cultural no va a desaparecer de nuestro país, y nos tocará siempre gestionarla. Y la gestionamos para generar procesos de exclusión o de inclusión. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad en conflicto, aislados unos de otros, defendiéndonos unos de otros, o una sociedad en convivencia, en interacción, con procesos de inclusión y enriqueciéndonos mutuamente? ¿Qué queremos? ¿Es un problema, como estamos hablando, el idioma? Yo quiero una sociedad y una región de Murcia en donde por supuesto se hable castellano, y me parece maravilloso que se hable árabe, me parece maravilloso que se hable catalán, me parece maravilloso que se hable cualquier otra lengua, inglés, francés, y cuanta más riqueza, esto es riqueza cultural. ¿Por qué atacamos la diversidad? ¿Por qué cuestionamos la diversidad? Si la diversidad es un factor de riqueza, un factor de construcción colectiva, un factor de desarrollo, ¿por qué atacamos la diferencia del otro? A mí, ¿sabes lo que me parece increíble? ¿Por qué tanta gente compra ese discurso? Pues porque al final, a lo largo de la historia, todas las políticas de miedo a lo que han llevado es al control. Es una forma de control el miedo. Si yo te genero a ti miedo de que tus vecinos, de que tal, de que hay inseguridad, de que hay... en lugar de algo tan lógico como lo que nos estás explicando, que es la convivencia de seres humanos iguales, que han nacido en un mismo mundo, que al somos final... personas. Es que se ha perdido la identidad de personas y, o sea, ya no existimos la ciudadanía como personas, sino fíjate, somos... pertenecemos a algo. Que pensando a largo plazo, que no sabemos las pensiones, ni sabemos... Esos niños y niñas que están ahora en nuestras escuelas, y que hay un tanto por ciento de la población súper grande que no quiere que convivan con su hijo, son los que nos van a pagar las pensiones, son los que se van a relacionar con ellos. Pensar en futuro, ¿por qué algo imposible, algo tan lógico? Porque hay, a veces uno piensa que corresponde a toda una estrategia perfectamente articulada de generar odio, miedo, y luego me ofrezco a través de la seguridad que te voy a aportar como la solución a ese problema. Primero creo el problema, que realmente no existe. No hay un problema de seguridad, no hay un problema de crecimiento de la delincuencia. Por supuesto que hay delincuencia. Por supuesto que hay delincuencia. Pero no ha habido en los últimos años un incremento exponencial de la delincuencia. Pero a veces parece que hay una estrategia de crear un problema, un imaginario de un problema, la inseguridad. El discurso del odio parece que fuese una estrategia. El ver la diferencia del otro como una amenaza, no como algo que suma. Parece que fuera una estrategia, porque eso me permite después venderme como la solución para abordar esa inseguridad, esa inseguridad, ese miedo que me produce la diferencia del otro. Si hacemos justo lo contrario, que es construir relación, cuando se caen todos los mitos, nosotros decimos cómo cambia y cómo se transforma el mundo en un té, en una relación donde dos personas de cultura diferenciada se sientan a compartir una tarde, un té, un café, un rato de conversación. Esto es transformador,
porque me permite darle rostro humano a las diferencias del otro, salir del término inmigrante, del término mena, del término refugiado, y le pongo rostro humano y hablo de Fátima, de Mohamed, de Yamila, de Mamadou. Cuando me siento una tarde a compartir un té, una conversación con Mamadou, con Yamila, conozco su trayectoria de vida, conozco su historia de vida, conozco sus motivos, sus causas, conozco algo de su vida, de su trayectoria, le pongo rostro humano, cambia todo. Y desaparece el término inmigrante, desaparece el miedo al otro, y ese miedo se convierte en relación, en cercanía, en proximidad. Esa frase típica de que todos hemos escuchado, los inmigrantes son, bueno, menos Fátima, que es amiga mía, y esta es buena, Claro, pero eso porque te siempre... has tomado el tiempo y te has regalado el tiempo de establecer una relación con Fátima, y no te has tomado el tiempo de establecer una relación con otras personas. Hay que salir de ese escenario de miedo. La inmigración no está vinculada con la delincuencia, es absolutamente falso. Que entre los inmigrantes hay delincuentes, claro, como entre los españoles. Que hay que atajar la delincuencia, por supuesto, para eso tenemos todo un sistema punitivo, pero no vinculemos a todo un colectivo, a toda una comunidad, a todos los migrantes con la delincuencia, con la inseguridad, con la violencia, porque esto es intencionado. Es intencionado y hay que salir de ahí, hay que construir justo el relato contrario. Yo recuerdo en la Alemania de los años 60, Marfrid, el autor suizo Marfrid, dijo aquella frase de necesitábamos mano de obra, hemos pedido mano de obra y han venido personas, no ha venido mano de obra. ¿Y ahora qué hacemos con las personas? Hubo un alcalde en el año 2000, cercano aquí a la región de Murcia, en otra comunidad autónoma, que dijo una frase que desgraciadamente ha vuelto a ser de actualidad en el 2025 en Torre Pacheco. Dijo una frase que es demoledora, que dibuja el carácter utilitarista que le queremos dar a la inmigración. Dijo: en mi pueblo yo necesito más inmigrantes entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Claro. Y que desaparezcan todos entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, los queremos como trabajadores, recogiendo los melones, la sandía o los productos agrícolas. Pero no los queremos en la plaza pública, jugando con sus hijos, con los míos. No los queremos en la plaza pública, no los quiero en la escuela, no los quiero en el centro de salud, no los quiero en la vida comunitaria, en la vida pública. No, es que no ha venido mano de obra. Han venido personas. Claro. Y esas personas necesitan, como necesitamos los humanos, el ser humano, cuando decimos la integración se construye con vivienda y empleo. Bien, sí, pero no solo. Porque los tres que estamos aquí y todos los que nos están escuchando, hay un capital que es vital, que nos configura como ser humano, que es el capital relacional. Necesitamos relacionarnos con los otros. Y somos mejores cuando lo hacemos. Exactamente. Pero es que además necesitamos y nos sentimos químicamente satisfechos, esa satisfacción personal que todos hemos encontrado cuando ayudamos a otra persona, cuando colaboramos con otra persona, cuando hablamos y dialogamos con otra persona. Somos seres relacionales. Necesitamos la relación con el otro. Y si tenemos seres humanos, migrantes, que sí, que van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo diariamente y no establecen relación de amistad, de cercanía, de proximidad con la población española, con la población autóctona, esa ausencia de capital relacional, esa ausencia de pertenencia al territorio, de sentirse reconocido, valorado, de sentirse parte de aquí, de Murcia, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, esto genera una enfermedad emocional que es a veces incluso mayor que la que puede generar la ausencia de vivienda, la ausencia de relación. Y de eso no hablamos. No hablamos. Y por tanto es importantísimo construir ese marco relacional. No vale con coexistir, como decíamos anteriormente, hay que convivir. Sí, la coexistencia también se ha demostrado como la delgada línea en que todo explote. Y lo que está pasando en Torre Pacheco. Esta semana leí que se ponía en marcha el Observatorio Regional de Delitos de Odio de la Universidad de Murcia, o sea, entre una iniciativa de la Universidad de Murcia con la Guardia Civil. Te prometo que no lo supe ver como una noticia buena,
porque me parecía, es que todo me parece tan increíble, o sea, que estemos en este punto, que tengamos que crear un observatorio regional de delitos de odio. Sí, es necesario. Es que es necesario, claro, o sea, por eso te digo, sé que es necesario, pero no supe verlo como una buena noticia. Existe el discurso del odio, existen los delitos de odio y existen los delitos de discriminación. Cuando una persona, y yo he vivido muchos ejemplos de amigos, amigas, de familias muy cercanas, cuando una familia de origen cultural diverso, de cualquier nacionalidad, llama para alquilar una vivienda y se le discrimina en el acceso a la vivienda por ser inmigrante, eso es un delito, se le está discriminando. Hombre, claro. Cuando no se le impide el acceso a una cafetería porque es una ilegalidad manifiesta, pero se puede dificultar el acceso a una cafetería de otra forma, subiendo el precio de un café, por ejemplo. Que está todo reservado. Bien. Estamos discriminando. Y hay una serie de elementos de discriminación en nuestra sociedad que siguen estando permanentemente presentes. Y hay una infradenuncia porque hay muchas personas que no denuncian esas discriminaciones porque no sienten que se les solucionen sus situaciones de discriminación. Y hay efectivamente delitos de odio que se siguen cometiendo, que es necesario denunciarlos, es necesario identificarlos y es necesario denunciarlos. Y por tanto que exista un observatorio en donde esté participado por la Universidad de Murcia con la objetividad necesaria para identificar las situaciones de discursos de odio, de factores de discriminación que se están dando, para ponerlos claramente a la luz, es vital. Es necesario. Por lo tanto, es positivo que haya un observatorio de delitos de odio y de discriminación. Lo que te decía, que para mí, o sea, sé que es necesario, pero me parecía tremendo que estemos en este punto. Sí, pero es que estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Cuando hay determinadas personas y posicionamientos sociales y políticos que utilizan el hecho aislado de Torre Pacheco para llevar a la sociedad y instaurar un discurso de odio generalizado, vinculando a la inmigración en términos globales con la violencia y la delincuencia, esto no se puede tolerar. Hay que cortarlo. Vamos hacia atrás, hay que cortarlo porque es injusto, es profundamente injusto. Llevémoslo a otra realidad absurda. Es decir, vamos a ver, si Mary ha cometido, una persona llamada Mary ha cometido un delito, ¿vamos a perseguir a todas las Marys que haya en el mundo? Claro. Si hay un delito, si ha habido una agresión de un hombre a una mujer, que por desgracia siguen existiendo y muchos casos, en demasiados casos en todo el país, ¿por qué no actuamos contra todos los hombres? Bueno, mira, pues ¿por qué no actuamos contra todos los hombres? De los mismos dicen que el feminismo quiere actuar contra todos los hombres por el hecho de ser hombre. O sea, las personas que llevan el discurso del racismo, de posicionar la inmigración, simplistas al final, que te llegan de forma muy fácil. Hay que trasladarle claramente, el feminismo es igualdad. Están calando demasiado. El feminismo es igualdad. Claro. El feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. No se trata de sustituir el machismo por el feminismo y considerarlo. No, el feminismo es igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres. ¿Quién puede estar en contra de que haya políticas de igualdad entre hombres y mujeres? Entiendo que no deberíamos de estar en contra. Pero sí es. Pero hay posicionamientos en contra. Que hay otro temazo. O sea, hoy hemos venido a tratar temazos con Juan Antonio. Y hay otro temazo que, como continuemos hablando de este tema, no nos va a dar tiempo a abordar, por desgracia, y queremos abrirlo de la mano de la persona que nos ha dado la idea, que, bueno, entre otras cosas, y es un valor no en nuestra región, sino en nuestro país, en el tema de la economía social. Él es presidente de Ucomur y de CEPES en el ámbito local y estatal, y también es presidente de la Social Economy Europe y está metido en toda la dinámica de la economía social en Europa pues desde hace muchísimos años. Mary, tenemos una pregunta de Juan Antonio Pedreño para ti y, bueno, David, si la quieres poner. Bueno, ante todo quiero saludar a Juan Antonio Segura, compañero de viaje en esta reforma que queremos que la sociedad mantenga priorizando siempre el valor de las personas y de los colectivos más vulnerables en este caso, y ayudarles a estas personas, y por tanto felicitarle por el trabajo que viene realizando a lo largo de tantos años en este sentido. Y quisiera hacerte una pregunta. Sabes perfectamente la situación que está ocurriendo ahora mismo en el ámbito europeo. Quizá la pérdida de despriorización del carácter social de Europa
forzado posiblemente por una persona como el presidente Trump, el tema de los aranceles, la potenciación de la defensa también en este sentido. Y esto está conllevando, como decía hace un momento, aquí se pierda, algo que son valores europeos desde hace mucho tiempo, que es el valor social, el valor de las personas, la solidaridad, la reducción de las desigualdades, en fin, en definitiva luchar por cuestiones que hagan a las personas más felices cada día, ¿no? En este sentido. Yo quería preguntarte si entiendes que es el momento para reforzar absolutamente las alianzas entre todas las organizaciones que compartimos estos valores, estos principios, esta necesidad de una Europa más fuerte, pero al mismo tiempo más solidaria, más comprometida, más social también en este sentido. Y por tanto me gustaría conocer tu opinión, dado el momento especialmente delicado que está teniendo en este momento la situación, diría, del ámbito social en Europa y que conoce yo creo que perfectamente. Así que es una pregunta, a ver si me das luz en este sentido, a esta situación, y agradecerte, como digo, especialmente tu trabajo a lo largo de tanto tiempo. Un abrazo, Juan Antonio. Aquí hay tomate. Bueno. Esto en primer lugar, vaya sorpresa, porque esto no estaba en agenda. Uno viene aquí a hablar del ODS 17, de las alianzas público-privadas, y me dais la sorpresa de escuchar la reflexión y la pregunta de mi gran amigo Juan Antonio Pedreño, un compañero de viaje. Yo no sé si esta región ha llegado a poner suficientemente en valor lo que significa tener en esta comunidad autónoma a Juan Antonio Pedreño, una persona que en este momento efectivamente lidera la economía social europea, la economía social española, la economía social en la región de Murcia, pero sobre todo un ser humano comprometido, valiente, implicado, que ha tenido siempre la valentía de hablar con claridad, con rotundidad y situar siempre en la centralidad de toda agenda social y política las personas. Y desde luego el abordaje de los grandes retos que tenemos como sociedad, como hemos planteado anteriormente. Por tanto, me hacéis un regalo, un regalo. Aparte de que la temática que saca mi querido y gran amigo Juan Antonio Pedreño tiene un calado profundo, profundísimo, y requiere un tiempo importante para valorar, pero desde luego es tremendamente vital lo que está planteando. Estamos en un momento en la construcción europea en donde estamos perdiendo la agenda social europea y determinados valores y determinados principios en favor de otras prioridades que no debieran de ser las centrales en este momento. ¿Pueden nombrar algunas para que no, puedo nombrar muchas. Es decir, por ejemplo, conocemos perfectamente el valor que ha supuesto el Fondo Social Europeo, o lo que ha supuesto el FEDER en esta región, en términos de impulso de proyectos de empleabilidad y de proyectos experimentales que han permitido trabajar sobre nuevas metodologías de abordaje de las situaciones de pobreza y de exclusión social de determinados colectivos, que lo hemos hecho y lo estamos haciendo a través del Fondo Social Europeo. Durante muchos años, a lo largo desde Europa nos han venido grandes avances en política social, lo que en este momento supone el FEDER, que tiene un carácter de obligado cumplimiento de aplicar el 25% del FEDER, no solo ya a las infraestructuras públicas, a las carreteras, a los aeropuertos, a los puertos, sino a las infraestructuras sociales, para construir centros comunitarios, para construir evidentemente infraestructura social. Hay un mandato en este momento, en el actual periodo de programación de fondos estructurales, que nos dice que hay que destinar el 25% de los fondos FEDER que llegan a la región de Murcia a la lucha contra la pobreza y la exclusión social con inversión social. Esto nos ha venido de Europa. Nos ha venido de Europa y está en riesgo en la invitación a trabajar con la orientación del ODS 17, a trabajar en alianzas, en las agrupaciones de desarrollo que se crearon al abrigo del mandato europeo. Era una invitación desde la Comisión para invitarnos a trabajar juntos
en agrupaciones de desarrollo de actores diversos, academia, entidades sociales, empresas, administraciones públicas, identifiquen un problema y pónganse ustedes a trabajar juntos en alianza de actores para abordar soluciones. Esto nos vino de Europa, desde la política social europea, esa centralidad de las personas, esa centralidad de la importancia de esa economía social que pone en valor el territorio y las personas, esa importancia de la acción social que lideramos desde el tercer sector de acción social, que pone en el centro a las personas y a los territorios. Esto se ha hecho y hemos transformado la política social de este país, de esta región, gracias a los fondos estructurales, gracias a la apuesta europea por la agenda social europea. Esto en este momento está en riesgo. Totalmente. Está en riesgo, porque se está planteando un nuevo escenario presupuestario europeo en donde la centralidad de la política social, la centralidad de la apuesta por las personas y los territorios, lo estamos llevando hacia otro foco de atención. Hay que decir alto y claro, que no podemos aplicar un 5% del PIB a defensa. Es que no tiene sentido. No se puede. Y es que no tiene sentido. Hay que decirlo absolutamente claro y rotundamente, porque eso supondría retroceder en pensiones, retroceder en educación, retroceder en nuestro sistema sanitario, retroceder en nuestro estado del bienestar, retroceder en nuestros servicios sociales. Por lo tanto, aplicar y destinar un 5% del PIB a defensa no es conveniente, ni posible, ni necesario. Por tanto, claro. Hay que decirlo alto y claro, y hay una tendencia en este momento en el contexto europeo a detraer fondos de la agenda social para destinarlos a otros objetivos. A otros objetivos. Esto es lo que está en riesgo y evidentemente fruto de unas tensiones internacionales y un fruto de un modelo económico que nos viene también desde Estados Unidos con un presidente americano, Donald Trump, con una política arancelaria que es absolutamente inadecuada. Bueno, es que absolutamente inadecuada. Entonces, estamos en un momento en donde la agenda social europea, la centralidad de las políticas sociales, de esa apuesta por la economía social, de esa apuesta por la acción social, está en riesgo. Y estar en riesgo no está en riesgo CEPES, o está en riesgo la plataforma del tercer sector, o está en riesgo CEPAIN. No, están en riesgo las políticas sociales que afectan a la población más vulnerable de nuestro país, de nuestra región, de nuestra sociedad. Está en riesgo nuestro sistema sanitario, está en riesgo nuestro sistema de servicios sociales, está en riesgo nuestro modelo educativo. Y esto afecta a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, tenemos que unir, efectivamente, en ese objetivo 17, hay que generar, hoy más que nunca, y Juan Antonio y yo somos absolutamente convencidos y lo hemos repetido tantas y tantas veces, hay que reforzar las alianzas de actores diversos para defender esta agenda social europea, para defender los valores constituyentes de la Unión Europea, para defender esa Europa social que nos ha caracterizado, y no podemos ahora retirar determinadas líneas de financiación, determinados programas que los quieren aunar en un único fondo, multitud de líneas de financiación que tenemos que van trabajando con la población más vulnerable de nuestra sociedad y frente a grandes retos que tenemos en este momento como sociedad, y hemos enumerado varios a lo largo de la conversación. Por lo tanto, esa alianza hoy es más necesaria que nunca entre la acción social que representamos nosotros, las entidades del tercer sector de acción social, que estamos articulados en la plataforma del tercer sector, en la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Nos tenemos que unir hoy más que nunca con Social Economy, con el mundo de la economía social, para construir propuestas conjuntas y una estrategia conjunta y hacer pedagogía al conjunto de actores de la sociedad para defender la Europa social, para defender la centralidad de los recursos de esta Europa en políticas sociales, en políticas de cohesión, de inclusión, en políticas de gestión de la diversidad, en políticas que sigan fomentando ese modelo económico basado en la economía social, basado en la acción social, hoy más que nunca, porque está en riesgo. Y está en riesgo en una Europa que nos la quieren transformar con una presencia en el Parlamento Europeo muy significativa de posiciones extremas, políticas extremas, que nos están llevando a medidas de seguridad, a generar ese discurso del miedo, y frente al miedo la seguridad.
Claro. Frente al miedo a la seguridad y haciendo que la ciudadanía compre la inversión mayoritaria en defensa fruto del miedo que estoy generando. Evidentemente que tenemos que tener una posición en defensa común europea y hay que avanzar en ese modelo de defensa común europeo, pero hay que decir alto y claro que no tiene sentido aplicar un 5% del PIB a política de defensa cuando no lo estamos aplicando en educación. Claro. Cuando no lo estamos aplicando en educación. Volvemos a nuestro tema principal de nuestra conversación de hoy. Ese miedo, además, a nivel europeo se está generando sobre todo con la inmigración, con los movimientos migratorios. Entonces, es que la cosa es tremenda. Se habla de modelos cíclicos en la política y tal, pero yo creo que nos estamos acercando a un borde de un precipicio. Muchas personas que están empujando hacia ese borde de una manera creo que muy inconsciente por su juventud y su falta de desinformación o su mal uso de la formación de la que disponen, que podría ser bastante peligroso. Tenemos otra voz experta que quiere... ¿Otro regalo? Otro regalito. Esto va de sorpresas hoy. En este caso es una no te vamos a dejar irte hoy. Con la agenda que vamos a intentar que sea leve, porque además estoy encantado. Vamos pasadísimos. Es una profesora asociada al Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, doctora por la Universidad de Murcia con la tesis Hijos e hijas de la migración. Sus principales intereses investigadores se han centrado en la sociología de las migraciones, prestando especial interés en la dimensión de género, las características específicas de los territorios en los que los fenómenos sociales se desarrollan. Es miembro del grupo de investigación Reestructuración Territorial y Desigualdad Social, se llama Isabel Cutillas Fernández y nos aporta una reflexión bastante interesante que vamos a escucharla un momento. Hola, soy Isabel Cutillas, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Me gustaría aprovechar este espacio para hablar de la situación de los y las jóvenes de origen extranjero que residen en la región de Murcia, una población que supone el 16,8% del total de la población joven. Estudios y estadísticas nos muestran cómo estos jóvenes siguen ocupando una posición más precaria que sus coetáneos de origen nativo. Una mayor incidencia del abandono escolar temprano, una sobrerepresentación en trabajos construidos como propios de la población migrante, como la agricultura, la construcción y los cuidados, o una presencia significativamente menor en espacios de representación social y política y de ocio. Además, la terrible situación de estos días en Torre Pacheco nos muestra también la cara más salvaje del racismo, no solo social, sino también político e institucional. Una sociedad democrática no debería permitir que una parte de sus jóvenes, muchos de ellos nacidos y criados aquí, tengan menos oportunidades y recursos. En este punto me gustaría preguntarle a Juan Antonio, a quien le mando un saludo, qué considera que se está haciendo mal en este ámbito y, de acuerdo al planteamiento del ODS 17, qué debería hacerse. Muchas gracias. Bueno, primero un saludo, Isabel, una maravilla escucharte, también nos une la amistad y una relación larga. Si la pregunta de mi amigo Juan Antonio Pedreño era extensa y compleja, esta nos abre todo un foco de reflexión apasionante y muy necesario, muy necesario. Lo estamos viendo al abrigo, lo decía Isabel, de los hechos de Torre Pacheco. Parece que estuviéramos descubriendo que hay una realidad que permanecía oculta y bueno, la parte positiva de los hechos de Torre Pacheco es que está haciendo emerger algunas realidades ocultas y esto es positivo. Esta es la parte positiva. Y una de esas realidades es la situación de los jóvenes de origen migrante que dibujan toda la geografía de esta región, de nuestros municipios, de nuestros barrios y que no tomábamos conciencia. Y no hemos tomado conciencia de que hay efectivamente toda una realidad de jóvenes que tienen un origen cultural diverso porque sus padres fueron migrantes de primera generación, pero no nos estamos dando cuenta que han nacido aquí, que han nacido en Murcia, que han nacido en España, que son españoles, que son españolas, que son murcianos, que son murcianas, pero no le estamos dando pertenencia al territorio, no lo estamos considerando, no le estamos dando ese reconocimiento y no hay una política pública que esté identificando esta realidad de esta juventud y trabajando en programas
de largo recorrido que nos permitan abordar esa realidad, que es la doble identidad, la no pertenencia, el encontrarse en tierra de nadie, esa frase que nos dicen en muchas ocasiones los jóvenes: cuando voy a Marruecos no me siento de Marruecos, y cuando estoy en Murcia no me siento murciano, que es durísimo y doloroso desde el punto de vista emocional, desde la construcción psicosocial del individuo. Muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso. Y esto se tiene que abordar, y se tiene que abordar desde la política pública. Hay una ausencia de planes que aborden esta realidad. Como hay una insuficiente política de educación inclusiva que apueste por ese modelo de incluir la diversidad, las diferencias en el sistema educativo, que el aula sea ese crisol de culturas de diferencia, en donde el otro pueda ver la diferencia en el compañero como un valor y no como una amenaza. Eso se trabaja, y se trabaja evidentemente con política pública, con un determinado modelo educativo, haciendo una apuesta clara por la educación inclusiva, como identificando esta realidad de los jóvenes. Parecía que no nos iba a llegar nunca. Cuando estábamos viendo los acontecimientos en el sur de Francia, que fruto de esta misma realidad de jóvenes que no se sienten parte del territorio y que en muchas ocasiones acusan a sus propios padres: ¿por qué me has traído aquí? ¿Por qué has venido y por qué me has tenido aquí? Porque la sociedad le maltrata. Evidentemente esa situación emocional, esa situación emocional de no reconocimiento, de no pertenencia, te lleva al fracaso escolar, porque ves que el sistema educativo no te da esa pertenencia, es un espacio que lo sientes como una amenaza, no estableces la relación de amistad, de cercanía con el otro compañero, con el otro, con el joven autóctono. ¿Dónde es que están las políticas que fomenten esa interacción, la construcción de una realidad asociativa, juvenil, que sea también un espacio de encuentro y de relación a través del deporte, a través del ocio, a través de la cultura, en nuestros centros educativos? Cuando un joven siente pertenencia y siente reconocimiento, evidentemente estamos abordando el fracaso escolar también. Cuando siente la ausencia, la no pertenencia, aumentarán las tasas de fracaso escolar. Por lo tanto, identificar desde la Universidad de Murcia y desde la Facultad de Sociología estas realidades, para que después seamos capaces de generar las alianzas multiactor para abordarlas, es absolutamente vital y necesario. Estás dibujando, nos dibujas en la pregunta una realidad a veces ciega y sorda, que no estamos teniendo en consideración, y los acontecimientos de Torre Pacheco nos están permitiendo que aflore. Cuando caminábamos estos días con los mediadores interculturales por Torre Pacheco, por el barrio de San Antonio, y hablábamos con los jóvenes, muchos de ellos de esta segunda generación, nacidos en Murcia, con una mezcla cultural muy curiosa, nos lo decían, ellos mismos te lo dicen, esa no pertenencia, esa no sentirse parte reconocido, ese arraigo, que hay que construirlo, que hay que trabajarlo. Y se trabaja desde la política pública. Yo recuerdo, se lo hemos planteado a nuestra Consejería de Educación. Tenemos que, después de los acontecimientos de Torre Pacheco, vendrá el verano, ya estamos en el verano. Sí. Y después del verano volverán a abrir nuestros centros educativos. Claro. ¿Cómo van a gestionar los jóvenes en los centros educativos de Torre Pacheco los hechos que han sucedido estos días en Torre Pacheco? Y lo que han estado escuchando a sus padres. Lo que han estado escuchando. ¿Cómo van a gestionar ese miedo, ese odio, ese discurso que vincula inmigración con delincuencia? ¿Van a seguir viendo en su compañero de origen cultural diverso una amenaza? ¿O lo van a ver como un amigo? ¿Quién va a trabajar esto en el sistema educativo cuando abran los centros en septiembre? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a abordar esa relación, ese encuentro? Importantísimo. Sí. ¿Y sabéis cómo se trabaja esto? Se trabaja con política educativa, efectivamente, con un modelo educativo inclusivo, y se trabaja desde la mediación intercultural. Claro. Una metodología que hemos erradicado de nuestros centros educativos, y no sé por qué. La figura profesional del mediador intercultural, todo el mundo hablamos evidentemente del educador, del trabajador social, del psicólogo, del abogado. El mediador intercultural, la mediación intercultural también es una profesión.
y necesitamos las figuras de los mediadores interculturales en nuestros centros educativos. Y esa figura va a ser más esencial que nunca cuando se abran los centros educativos en septiembre para gestionar esa percepción de ese conflicto, de ese reto que hemos tenido en Torre Pacheco en estos días. Ahí tendremos que trabajar. Por lo tanto, no nos vale con la intervención policial de estos días, era necesaria, pero la intervención fundamental que vamos a tener que hacer es de carácter social, educativo, de convivencia a partir de ya, pasado mañana. Claro. Necesitamos, por tanto, reforzar los modelos de educación inclusiva. Necesitamos incorporar los mediadores interculturales en los centros educativos. Necesitamos hacer laboratorios de intervención que nos permitan ver en estos centros educativos que tenemos una presencia significante de población inmigrante y en estos otros que también lo tenemos, vamos a hacer un grupo control y un grupo intervención. Vamos a intervenir sobre estos centros educativos con mediadores interculturales y sobre estos no. Y al cabo de un curso escolar evaluamos nuevamente la situación y vemos en qué medida hemos mejorado la convivencia en los centros donde estamos interviniendo con mediadores interculturales y en qué medida la situación sigue siendo igual o peor en aquellos donde no intervenimos. Y esto lo estaremos verificando con una mirada científica de contraste entre grupo de intervención y grupo de contraste. Esa forma de trabajar lo tenemos que liderar, y lo tiene que liderar ¿quién? Nuestra Consejería de Educación, incorporando los mediadores interculturales en los centros educativos. Esta universidad que impulsa el proyecto Obsesiones, estamos trabajando y veremos la luz, esperemos que verá la luz a la vuelta del próximo curso escolar, en la articulación de una cátedra de educación inclusiva. Una cátedra de educación inclusiva que va a surgir desde la Universidad de Murcia, no sé si estoy dando una noticia en primicia. Está genial. Pero lo vamos a hacer, lo estamos construyendo y va a estar la acción social, vamos a estar, desde luego Fundación CEPAIN estará en esa cátedra, porque trabajando por la inclusión, por la educación inclusiva, va a estar, lógicamente, la Facultad de Educación, van a estar, evidentemente, la Universidad de Murcia, y va a estar el mundo de la economía social con UCOER, con el que estamos invitándole a que también esté los centros educativos y que estén distintos actores en ese ODS 17 generando alianzas público-privadas que nos permitan abordar el reto de la ausencia de inclusión de los jóvenes extranjeros, de los jóvenes inmigrantes. Por lo tanto, con mucha esperanza, seamos activos. Con una luz. No, la luz está siempre. Claro. Hay que tener la luz en el horizonte y sobre todo una frase que me habéis escuchado mucho y la repito constantemente y va muy en la línea del ODS 17. Seamos capaces de crear espacios de relación improbables entre actores que no estaba pensado que nos sentáramos a hablar, porque teóricamente somos contrarios, espacios de relación improbables, y encontraremos juntos soluciones impensables. La teníamos anotada para leértela, que lo sepas. Claro, o sea, es que esa frase tuya maravillosa y que nos sirve de cierre. Eso le dejamos como tu imperdible. Le dejamos como... Pregunta, ¿Qué es imperdible para ti? Algo así que te salga, que yo creo que está fácil y casi todos sabemos lo que vas a responder, pero... Lo que es imperdible son los valores. Los valores. Son los valores, son los principios. Son las líneas rojas que no podemos franquear. No podemos perder nunca la dimensión colectiva, la dimensión comunitaria, lo que nos tiene que regir en nuestro comportamiento diario son los principios y los valores. Y los principios y los valores son imperdibles. Son imperdibles. Arrancábamos el programa hablando de alianzas, unión, decíamos que era como algo obvio, pero que luego cuando te vas a la realidad, pues no está tan claro. Pues me quedo con que los valores, los principios es lo mismo, es como una obviedad, que son imperdibles y no los tenemos tan claros y los obviamos demasiado. Totalmente. Gracias Juan Antonio, gracias CEPAIN, gracias por ser impulsor, trabajador y luchador porque este ODS 17 esté presente en todas las parcelas de las estructuras sociales y sobre todo por esos conceptos de convivencia, ponernos nombre, ser personas, ser una ciudadanía compleja, diversa, inclusiva, heterogénea y unida. Y por poner de manifiesto, a mí me ha llegado muchísimo que has puesto de manifiesto, nos has hecho conscientes la necesidad que tenemos los seres humanos de ser vistos,
Sí. de ser reconocidos. Es intrínseco a la configuración del ser humano. Necesitamos al otro. Claro. Solos no somos nada. No somos nada, claro. Y por tanto lo que nos configura como seres humanos es la relación con el otro. Si tú a un ser humano le quitas la relación con el otro, le estás quitando el mayor capital que tiene un ser humano. No te vale con darle trabajo y vivienda si le quitas la relación. Claro. Si le quitas la pertenencia, si le quitas el reconocimiento. Es que eso es imposible que se la puedas quitar. Y por tanto estamos avanzando muy peligrosamente a una sociedad cada vez más individualista, más individualizada, en donde el individuo está por encima del grupo, del colectivo, y esto es un gravísimo error. Es peligrosísimo. Necesitamos como alimento en este momento más que nunca, y ahí necesitamos que lo lidere la universidad, el sistema educativo, los institutos, las escuelas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales. Necesitamos recuperar los espacios de diálogo, de escucha, de construcción de pensamiento colectivo, de análisis colectivo, de pensamiento crítico, de pensamiento analítico. Necesitamos recuperar el encuentro, la relación. Separados no somos nada, no somos nada. Y no tengamos miedo a debatir con el que piensa diferente, escuchémonos. En muchas ocasiones no estamos escuchando al otro, estamos preparando nuestra defensa en la escucha del otro. Nos quedamos en mi argumento y no escucho el argumento del otro. Necesitamos espacios de relación, espacios de encuentro, espacios de comunicación, de diálogo, de construcción de pensamiento colectivo, de análisis colectivo. Necesitamos que la educación sea un espacio de construcción de esa capacidad de pensar, de analizar las causas profundas que están en los retos sociales que tenemos. No son motivo, la culpa de la pobreza y de la exclusión social no está en los pobres, no está en el otro pobre, está en factores estructurales, está evidentemente en nuestro modelo económico, en nuestra política fiscal, en motivos estructurales. Totalmente. Y tenemos que unirnos para atajar esos cambios necesarios en las estructuras, no atacarnos los unos a los otros. Total. En la defensa de lo mío. Claro. Porque lo mío no es nada sin lo nuestro. Así es. Así que muchas gracias por inspirarnos, por regalarnos tanto aprendizaje y tanta conciencia de lo que tenemos alrededor, y por invitarnos a revisar nuestra jerarquía de valores y lo que nos mueve en el día a día. Yo creo que nos despedimos. Sí, yo se lo digo, nos unimos a cogernos de la mano, invitamos a todo el mundo a unirse a ese trabajo por conseguir una sociedad intercultural. Totalmente. Y a partir de ahí... Y quisiera no desaprovechar para dejar un mensaje. Claro. Un mensaje... Otro regalo. Sí, me surge ahora mismo, me viene a la mente, porque ayer vivimos una... conferencia sectorial, el conjunto de las comunidades autónomas con el Gobierno de España, para abordar un reto que tenemos, que es el de los menores en situación de desamparo que tenemos hacinados en centros en Canarias. Y desde aquí pedir al conjunto de los gobiernos autonómicos, y me da igual el color político, estamos hablando de niños y de niñas, de seres humanos, pueden ser nuestros hijos, estamos hablando de seres humanos, no de mercancía. Que se acabe ya con este debate absolutamente absurdo de si tengo o no tengo capacidad de acoger a 100 o a 120 o a 150, y que se aplique ya inmediatamente esa movilidad de estos menores desde Canarias a Península, a distintas comunidades autónomas, y que el conjunto de las comunidades autónomas acojan a los menores que le correspondan, porque es un acto de solidaridad, es un acto de responsabilidad, y no hacerlo es un acto de irresponsabilidad y de injusticia social. Por lo tanto, pedirle al conjunto de los gobiernos y al conjunto de los partidos políticos que saquen la inmigración del debate político partidista, que dejen de buscar votos con la inmigración, y que nos pongamos a trabajar con las personas para favorecer políticas realmente de convivencia, de cohesión social, de interculturalidad, y en el caso de los menores, que mañana, este mes de agosto, se tiene ya que iniciar esa acogida de menores procedentes de Canarias en el conjunto de comunidades autónomas, y no hacerlo es profundamente irresponsable. Pues nos sumamos al 200% a tu petición. Nuestras personas imperdibles, nosotros siempre decimos que hay que tener compromiso y ser responsables. O sea, son dos palabras que en cada programa que hacemos las repetimos: compromiso y responsabilidad. Totalmente. Pues bueno, gracias a Lauret, a la Cátedra de Responsabilidad
social. Claro, se está hablando de personas de responsabilidad social de la UMU, gracias al proyecto Sesiones, gracias a Andrea, a Miriam, a Juan hoy, bienvenido, esperamos que te hayas divertido, y a David, que está ahí en los controles. Nos vemos pronto con otro programa, esperamos que hayáis aprendido mucho. Y disfrutar este rato y este regalo que nos ha hecho Juan Antonio, muchas gracias. El regalo me lo habéis hecho vosotras a mí, así que ha sido un placer. Volveremos este espacio compartido de tertulia, de comunicación, de diálogo, es el maravilloso, y tenemos los humanos el don de la palabra, no lo perdamos nunca. Volveremos a encontrarnos por aquí contigo. Seguro. Hasta la próxima. Ojalá. Adiós. Un beso, hasta luego.